que había es un cuño. Un cuño, bueno, sobre el cuño se volcaba la cera y de esa manera se obtenía el sello. Por la imaginación simbólica de los que aluden a la antigüedad griega, entonces era como una especie de deseo expresado de esta manera magnífica. La producción de estas medallas es extraordinaria. Hay un estudio previo que es este magnífico dibujo particular. Por eso son tan importantes las medallas conmemorativas, para conocer los retratos, para conocer las características físicas reales. Buenas tardes y bienvenidos al Encuentro de Buenos Aires 2022 en conmemoración del 200º aniversario del primer billete del Banco Argentino. Iniciaremos con la primera de las 5 conferencias programadas para esta edición. Por una cuestión de orden, les solicitamos dejar las preguntas para el final de cada conferencia y asimismo les sugerimos silenciar sus teléfonos celulares. En la primera ponencia de este encuentro tendremos el gusto de escuchar al doctor José Emilio Gurrúa, miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de la Historia. José es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde luego fue profesor titular de Historia Moderna. Posteriormente también fue profesor titular de Problemas de Historia Cultural en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de General San Martín. Publicó numerosos libros en nuestro país e integró institutos europeos de historia en Alemania y Francia. Recibió el premio Konex de Brillante en el campo de las humanidades en el 2016. El título de su disertación será Numismática del 480, retrato y símbolo en las medallas del primer Renacimiento. Yo, en primer lugar, le agradezco al presidente del Centro Numismático, al doctor Carlos Graciadío, esta invitación a ser ponente en estas 2 jornadas y realmente muy honrado de ser el primero. Espero que no sea más que por una cuestión de organización. Y dado que yo estoy acá en esta academia como historiador del arte, y en particular también como historiador del arte europeo, mi tema se va a referir a esa época y a ese horizonte de civilización. Por eso Numismática del 480, que se va a centrar fundamentalmente en las medallas del 480. Algo que había llamado ya mucho la atención del primer gran historiador del Renacimiento, que fue Jacob Burckhardt. Burckhardt, en el año 1860, publicó un libro que es un monumento historiográfico. Todavía hoy nosotros lo leemos con admiración y tenemos que hacerlo con mucha atención porque es impresionante lo que aprendemos recorriendo sus páginas. Así que es un clásico de clásicos, yo diría. Y ya Burckhardt dice algo que me llamó la atención desde la primera vez que frecuenté ese libro, que era cuando tenía 22 años, o sea que hace ya más de 60, bastante más de 60. Perdón, de 50. Sí, de 50. Allí Burckhardt dice que tratando de superar la tradicional separación o clasificación entre artes mayores y artes menores. Las artes mayores serían la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, y las artes menores, el vitral, la miniatura, y se incluía la medallística y la numismática. Él quería superar esta división y como ejemplo precisamente da el de las medallas del Renacimiento. Porque el conocer las piezas y qué es lo que las piezas nos dicen es agregar un capítulo central a la historia general del Renacimiento.
hay una cantidad de elementos que se entrecruzan en lo que podríamos llamar la producción de medallas y las imágenes de las que las medallas son vectores. Alrededor de la medalla hay además una relación íntima entre el comitente y el artista, que puede servir de modelo para analizar y conocer mejor todo ese tema fundamental de cuál es el vínculo entre quienes encargan la obra y quienes la ejecutan. En la historia de las medallas esto es muy, muy denso y a la vez muy claro. Entonces, por eso es que Burckhardt va constantemente a echar mano de la historia de la numismática y de las medallas en particular, en sus 5 volúmenes dedicados al Renacimiento en general. Así que podríamos decir que yo voy a tratar de remedar a Burckhardt y seguirlo. Porque dice otra cosa Burckhardt, que si concebimos el Renacimiento como una vuelta a la vida de muchas cosas de la antigüedad, la vuelta a la vida de las medallas conmemorativas de la antigüedad es una, podríamos decir, de los lugares comunes más poderosos de la civilización del Renacimiento a partir de mediados del 1400. Si hay realmente una vuelta a la vida, la de las medallas va a ser un ejemplo de eso. Y ahí aparece casi como, recuerdan el mito de Atenea, que nació directamente armada, de la cabeza de su padre Zeus. Bueno, la medallística del 400 aparece ya íntegra, se podría decir, con una figura y una medalla, que es de la que vamos a partir. La figura es la de Pisanello. Pisanello, que fue un gran pintor, pintor tanto de tablas como de frescos y también de miniaturas, un eximio dibujante. Se conservan los cuadernos de dibujos de Pisanello y ya lo van a ver ustedes, seguro que ustedes conocen muy bien estos ejemplos, y un gran, no sé cómo se dice, Carlos, tallador, no es el grabador, y bueno, se tenían por fusión también, es decir, un gran productor de medallas. Hay otras figuras que están un poco en el surco de Pisanello, que son Matteo dei Pasti, también voy a referirme a él, y ya a finales del 400 hay 2 figuras importantísimas, que son las de Niccolò Fiorentino y Sperandio di Mantova. Es más o menos esas 4 figuras sobre las que voy a hablar. Pero bueno, uno de los propósitos míos es mostrarles a ustedes cómo la medalla se va a ubicar en el centro de muchísimos vaivenes entre la escultura y la pintura. Y contrariamente a lo que se podría barruntar, que la medalla toma como modelos de la pintura y la escultura, más bien parece haberse dado de otra forma, más bien parece haber sido fundamental la producción de medallas y la circulación de medallas para crear fórmulas, temas en la pintura y en la escultura. La medalla va a tener el valor casi de un vector, que va a hacer posible la difusión de imágenes y el acogimiento de esas imágenes por parte de artistas que se dedican a otras ramas del arte, inclusive al fresco, ¿no? Que era, en el 400 se consideraba la más alta, con la arquitectura era probablemente la más alta
expresión estética de la época. Entonces, empiezo por la figura de Pisanello y la primera gran medalla, que es, y esta es la medalla de Marras, que seguramente ustedes la conocen. Es la medalla que conmemora, fundida por Pisanello, la visita de un emperador de Constantinopla, un emperador de Bizancio. Recuerden, Bizancio es la heredera del antiguo imperio romano, es en realidad, y seguía en el protocolo de los emperadores, se seguía mencionando de esa forma, es el imperio romano de Oriente, y el emperador de Bizancio sigue teniendo como título principal el de emperador de los romanos. Ante la amenaza del ataque turco contra Constantinopla, el emperador Juan VIII Paleólogo empieza a hacer una serie de negociaciones con los países de Occidente, y quizá uno de los precios que está dispuesto a pagar el emperador es una nueva unión de las iglesias, ¿no? Que se habían separado, la iglesia cristiana de Occidente con cabeza en Roma y la iglesia cristiana de Oriente con cabeza en Constantinopla, se habían separado por una suerte de excomunión mutua en el año 1054. Bueno, alrededor de 1430, ¿no? Con alguna aproximación esporádica previa, pero ahí se empieza a negociar seriamente la celebración de un concilio que va a reunir a la mayor cantidad posible de obispos de Occidente y de Oriente para lograr la reunificación de las iglesias. Y ese concilio ha empezado en Basilea, pero se tiene que trasladar a mediados de los años 30, del 400, se traslada primero a Ferrara y luego, debido a la peste, a la presencia de la peste en Ferrara, se traslada a Florencia, donde va a terminar celebrando la unión de las iglesias, que va a ser una unión muy efímera, muy efímera. Ya la caída de Constantinopla en poder de los turcos termina con esa reunión que había conseguido Juan Paleólogo. Bueno, Juan Paleólogo se traslada en persona a Italia para participar en esas discusiones y negociaciones políticas. Y entonces, como ustedes ven acá, la medalla presenta una efigie del emperador, ¿sí? Y por el otro lado está esta escena que representa el viaje, parte del viaje del emperador a Florencia, ¿no? Paso de las montañas, es un paisaje donde va a aparecer el emperador cabalgando con uno de sus asistentes. Bien, es un largo y fatigoso viaje que va a ser a través de mares y montañas, y es un poco eso también lo que va a celebrar la medalla, el esfuerzo del emperador y su comitiva por llegar a Florencia. Él hubo un ingreso, podríamos decir, majestuoso, espectacular, en Florencia del emperador y su comitiva, a tal punto que esto va a quedar en el recuerdo, y hacia mediados de siglo, Benozzo Gozzoli, un pintor florentino, va a representar un fresco con la procesión de los Reyes Magos en el Palacio Medici Riccardi, en la capilla del Palacio Medici Riccardi, que en realidad lo que es una suerte de crónica de la procesión con la que ingresó Juan VIII Paleólogo a Florencia. Produjo un impacto extraordinario, porque además era la segunda vez que un emperador bizantino
se presentaba desde la restauración del imperio en Constantinopla en 1270, que se presentaba en Europa Occidental. Y lo hizo con ese extraño tocado, no se puede decir corona, que lo caracterizaba. También en Bizancio hay representaciones de él con ese tocado. Y van a ver la extraña fortuna que tuvo. Que tuvo tanto la efigie del emperador como, sobre todo, esto que fungía de corona, o que así fue visto por los florentinos, más que nada. Ahora, miren ustedes que se han conservado los dibujos, ¿no? Este es uno de ellos, los dibujos que realizó Pisanello como diseños preparatorios para volcar luego en la medalla. Entonces, es aquel, fíjense que el emperador a caballo aparece claramente, es la misma figura, ¿no?, que después se trasladó al reverso de la medalla. Y aparece ya en esta figura de acá, ¿sí?, esta de aquí, aparece ya con ese sombrero tan particular, ese tocado que tiene. Una suerte casi de mitra, más que de corona. Ahora, acá tienen ustedes uno de los dibujos que se conserva para el diseño de esa medalla. Vean que es ese caballo que está visto de atrás, que es del compañero del emperador. Hay un estudio previo que es este magnífico dibujo del caballo visto de atrás de Pisanello. Aquí ustedes ya pueden ver cómo la medalla es este lugar de encuentro entre todo lo que se llamaban en esa época las artes del diseño, ¿no?, las artes del dibujo, o sea, la escultura, la pintura, y también en algunos momentos, como vamos a ver también, la arquitectura. Es ¿cómo podríamos decir?, un lugar de citas de todas esta producción estética. Aquí les he traído este es un ícono, en realidad, que es un retrato de Juan Paleólogo, hecho en el área bizantina. Toda la inscripción está en griego, donde aparece usando el emperador el mismo tocado, y es temple sobre pergamino, y se encuentra en la biblioteca del monasterio Santa Catalina en Sinaí. De manera que la imagen del emperador se propagó por el mundo bizantino y también por el mundo del cristianismo occidental, con estas características, las que la medalla la circulación de la medalla de Pisanello le dio una difusión paneuropea. Ahora, fíjense algo muy interesante, cómo se va a convertir casi en un sinónimo de lo griego, al punto tal que algunas representaciones del Renacimiento italiano que aluden a la antigüedad griega, pretenden representar a los antiguos griegos del paganismo, anteriores al Imperio Romano incluso, de pronto van a aparecer con ese atuendo tan particular que había exhibido el emperador bizantino, como si hubiera un lazo milenario casi, milenario seguramente, entre la antigua Grecia y la Grecia moderna, que era la Grecia muy pronto sojuzgada por los turcos, pero que todavía estaba viva en Bizancio. Porque esto es muy extraño. Es el frente de un objeto muy apreciado por las familias poderosas florentinas que se llamaban cassoni, ¿no?
Los casoni eran regalos magníficos que solían hacerse con motivo de una boda, porque era una especie de cofre, ¿sí? Más o menos de las dimensiones de esta mesa, quizá más bajo, pero sí la longitud, que tenían en el frente una pintura. Y era era un bien muy preciado, porque era una especie de símbolo de la familia, de la unidad familiar. Por eso se conservan decenas de estos casoni, ¿sí? Y participaban en su decoración eminentes artistas de la época. Y a punto tal que algunos se especializaron en la pintura de casoni, ¿sí? Apolonio di Giovanni fue uno de ellos. A él hay más de una veintena de casoni que son atribuidos a Apolonio. Este que ustedes ven es sin lugar a dudas de Apolonio di Giovanni. ¿Y qué representa? Representa escenas de la Odisea. A ustedes se preguntarán, ¿por qué de la Odisea? ¿Qué tiene que ver esto con un matrimonio? Mucho. Porque si había un ejemplo de la fidelidad conyugal, era Penélope. Entonces, estas escenas de la Odisea van a poner el acento no solo en las aventuras de Ulises, que van a ser representadas más que nada en la mitad izquierda de la fachada del casone, sino la historia de Penélope en toda la parte derecha. Bueno, entonces era como una especie de deseo expresado de esta manera magnífica, de una buena y feliz unión fundada, por supuesto, en la virtud de la mujer. Entonces, Ulises, fíjense, Ulises va a ser representado igual que el emperador Paleólogo. Miren, este es Ulises. Fíjense que tiene el mismo tocado y está vestido con un traje dorado imperial. Este es Ulises cegando a Polifemo. Este igual está vestido igual y con el mismo tocado. Ese Ulises en el mástil del navío cuando es tentado por las sirenas. ¿Sí? Este es Ulises cuando se despide, cuando llega Mercurio a visitarlo a la isla de Calipso y le dice: tienes que armar un navío pequeño para volver a Ítaca, los dioses te ayudarán. Bueno, que él está vestido de esa manera, como si fuera un monarca griego, ¿sí? Pero del siglo XV, no de la época arcaica, homérica, ¿sí? Todavía no ha aparecido no ha vuelto a la vida podríamos decir, esa idea de la precisión cronológica del estilo. Esto es completamente anacrónico, pero bueno, es la manera de aludir a lo griego. Tan fuerte fue esa presencia del emperador con sus trajes y que además había difundido la medalla de Pisanello. Les doy otros ejemplos para que ustedes vean esto, ¿no? A ver, perdón. No. Perdón, ¿no? Miren, aquí Piero de la Francesca representa a un emperador bizantino, Heraclio, que al principio del siglo VII luchó contra los persas, contra los sasánidas, y pudo rescatar de manos de los persas una extraordinaria, excepcional reliquia del cristianismo, que era la verdadera cruz de Cristo. Entonces, hay una batalla, Piero de la Francesca representó la batalla en que el emperador Heraclio derrota a Cosroes, el rey de los sasánidas, y recupera la cruz de Cristo. ¿Cómo está representado Heraclio? Fíjense que está directamente tomado hasta el perfil de la barba. Es prácticamente un retrato de Paleólogo tomado de la medalla,
Sabemos que está tomado de la medalla además, porque hay documentación en ese sentido. ¿Cómo se extiende? El propio Piero de la Francesca lo extiende a la idea general de una autoridad del imperio romano, ¿sí? Que es en la flagelación de Cristo, una flagelación de Cristo que pintó Piero. Fíjense cómo lo representa a Pilatos, por ser el representante del poder romano en Jerusalén. Lo representa exactamente con el mismo tocado. Fíjense la irradiación que tiene la medalla de Pisanello. Ahora, hay todo un debate acerca de dónde vienen estas medallas. ¿Cómo es que aparecen así de golpe y enteras alrededor de esta pieza de Pisanello? Bueno, hay diferentes teorías. Algunos las consideran descendientes de los sellos reales de la Edad Media, de las monarquías medieval de Occidente, sobre todo de la francesa. Pero no, los sellos reales, ustedes saben, son los que acompañaban, son generalmente de cera, ¿sí? Lo que había es un cuño. Un cuño, sobre el cuño se volcaba la cera y de esa manera se obtenía el sello con el que se refrendaba la legitimidad de un documento firmado por el rey, ¿sí? Por lo general se colocaban junto a una cinta que se adhería al pergamino que tenía el texto en cuestión. Bueno, desde Hugo Capeto, mediados del siglo X, hasta el siglo XIX, hasta Carlos X de Borbón, los reyes de Francia tuvieron cada uno su sello. Bueno, claro, pero el sello es nada más que esta cara, ¿no? No tiene dos caras, ¿sí? Y si bien uno puede llegar a encontrar puntos de semejanza, es una presentación muy, muy estereotipada, ¿sí? No tengo en este momento, desgraciadamente no tengo el sello de Luis XVI, pero Luis XVI en el siglo XVIII no es demasiado diferente en cuanto a la manera de presentarse el rey, la postura de las manos, esa leve, la manera de presentar las piernas, ¿sí? Abiertas para que se vea el regazo, la postura de los pies. No hay una gran diferencia. ¿Sí? Sí, por supuesto, cambia el atuendo, ¿no? Y se sigue utilizando también el mismo tipo de letras que está en el borde del sello. Así que es una forma muy estereotipada que no van a tener de ninguna manera las medallas conmemorativas, ¿no? Habrá cada una particular. Por eso son tan importantes las medallas conmemorativas para conocer los retratos, para conocer las características físicas reales de esos personajes representados. Difícilmente nosotros podamos imaginar que Felipe Augusto tenía esas facciones, o Felipe IV el Hermoso. O sea, hay más una suerte de estereotipo detrás de esta representación. Así que yo dudo de que haya habido una derivación estilística y simbólica entre el sello real y estas medallas conmemorativas. Creo sinceramente que es una recuperación de las medallas conmemorativas antiguas. Fíjense que acá sí, esto sí creo que tiene una relación con la medalla de Paleólogo en 1438-39. 30 años antes del viaje de Juan VIII Paleólogo a Florencia, su predecesor, Manuel II, Paleólogo, había hecho el mismo viaje a Europa Occidental en busca de algo muy parecido.
no planteó la unión de las iglesias, pero sí fue a buscar el apoyo sobre todo del rey de Francia y de Venecia y Milán, ¿sí? Además de encontrarse con el Papa, ¿no? Manuel II Paleólogo. En realidad Constantinopla estaba a punto de caer en manos del sultán Bayaceto, y lo salvó que la Turquía de Bayaceto fue invadida por el Oriente por uno de los personajes más terribles de la historia, que fue Tamerlán. Tamerlán destrozó al ejército turco en el este del Imperio Otomano, y no solo destrozó el ejército, sino tomó prisionero al emperador y a la emperatriz, y los puso en una jaula, ¿no? Tamerlán, un personaje. Bueno, eso frenó la embestida turca contra Constantinopla. Así que bueno, Manuel Paleólogo pudo volver a Constantinopla y no había tenido mayor eco tampoco su llamado a un auxilio militar por parte de las potencias occidentales. No obstante, el duque de Berry, el que era hermano del rey de Francia, lo recibió magníficamente en la corte de Berry, y hizo acuñar 2 medallas en homenaje a Manuel II Paleólogo y como motivo de su visita a Francia. Y estas son las 2 medallas, son de una gran belleza, se encuentran en el British Museum de Londres, y aquí sí yo creo que hay una relación con la medalla de Pisanello. Creo que Pisanello debió de conocer alguna de estas piezas. Pero fíjense que no es un retrato de Manuel Paleólogo, como si iba a ser de Juan Paleólogo la medalla de Pisanello, sino que son 2 medallas que aluden a 2 figuras importantísimas del Imperio Romano de Oriente. Para empezar, Constantino, que fue también emperador de Occidente, y Heraclio, que es el mismo Heraclio que vimos representado en el fresco de Piero de la Francesca, y que recuperó la reliquia de la verdadera cruz. Bueno, estas son medallas realmente muy, muy exquisitas, que parecen haber sido hechas por uno de los hermanos Limbourg, que son los mismos que hicieron las miniaturas del libro de horas del duque de Berry, que son muy famosas, sobre todo por las dedicadas a los trabajos de los meses, ¿no? Son muy famosas. Bueno, son realmente trabajadores exquisitos, tanto en el campo de la pintura como en el de la escultura, el cincelado, el trabajo del metal, ¿no? La metalurgia. Bueno, ahí están Constantino, este es Constantino. Yo he podido descifrar, gracias a la ayuda además de los datos que aporta el Museo Británico, he podido descifrar las inscripciones que están en el anverso y reverso de las medallas. Hay que traducirlas porque están parte en latín, parte en griego. Les doy un ejemplo, la de Constantino dice: Constantino, el fiel de Cristo Dios, emperador y pacificador de los romanos, siempre Augusto. ¿Sí? Eso es lo que dice en el anverso. En el reverso dice: no he de abstenerme de glorificar más que a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ahí por eso aparecen estas 2 mujeres aquí. Bueno, Constantino está a caballo y acá aparecen una muchacha desnuda y otra muchacha vestida, adorando, ¿no es cierto?,
a la cruz. Hay acá también toda una serie de detalles pequeños, de pequeños personajes, y se supone que ellas representan el pasado pagano que deja atrás la conversión de Constantino, que conversión teórica, y esta figura viene a ser pandan con la que es la nueva Roma cristiana. En el caso de Heraclio también hay una inscripción que se refiere a la grandeza de Heraclio como emperador de los romanos. Dice Heraclio, fiel en Cristo nuestro Dios, emperador y gobernador de los romanos, victorioso y triunfante, emperador para siempre. ¿Sí? Y después la otra es bastante más, aquella en la que Heraclio está en un carro triunfal, es bastante más larga, y dice que caminó sobre el áspid y el basilisco, venció al león y al dragón, ¿sí? como figuras diabólicas, ¿no? Rompió las puertas de hierro del infierno y liberó a la Sagrada Cruz durante su reino. ¿Sí? Recuerdan que es el que rescata la cruz, la reliquia de la verdadera cruz. Ahora, bien que yo pienso que aquí habría que buscar el modelo que tomó Pisanello. Claro que Pisanello con un contemporáneo, a quien retrata magníficamente, y va a tener una circulación la moneda de Pisanello que va a multiplicar inmediatamente el género, el modelo, la fórmula, en toda la Italia, primero Italia y después, ya desde el principio del siglo XVI, podemos decir, este género va a pasar al resto de Europa, empezando por Francia. Bueno, la gran popularidad y difusión que tuvo la medalla de Pisanello va a hacer que se lo busque al propio Pisanello para hacer otras medallas conmemorativas de los grandes de Italia, de los señores locales, algunos de ellos tan importantes como el duque de Milán, por ejemplo, Filippo Maria Visconti, aquí está su retrato, y en el anverso está, en el reverso está una de las campañas militares del duque. Allí se discute algo sobre a cuál se referiría, pero fíjate que Pisanello vuelve a repetir acá la fórmula de colocar un caballo en perspectiva visto de atrás, se ha podido identificar, este sería el propio duque de Milán, Visconti, tiene como un penacho sobre el casco que representa, es un dragón de cuyas fauces sale un niño. Ahora les voy a mostrar el emblema, porque es un emblema que va a ser característico primero de los Visconti y luego de Milán. Los Visconti adoptan este emblema ya a fines del siglo XIII, lo van a seguir usando, y bueno, una vez que dejen de ser ellos la familia ducal y sean reemplazados por los Sforza van a conservar como emblema de Milán este extraño conjunto del dragón o la serpiente que vomita un niño. Se ha discutido mucho sobre el significado y todavía permanece bastante misterioso. Y acá atrás se ve el perfil de una ciudad, ¿sí? El campanile, algún perfil del Duomo, y esta figura desnuda probablemente sea una alegoría de la ciudad. ¿Cuál es? Yo creo que por la fecha y por alguna alusión que se desprende del dibujo, de ese dibujo que aparece en la medalla, yo creo que es la ciudad de Cremona.
¿no? A la que Visconti pacificó en este mismo año de 1441. Miren, este es el emblema de los Visconti, se lo llama el biscione, la biscia es una especie de víbora, y esta sería el skyline todavía hoy de la ciudad de Cremona, que se parece mucho, ¿no es cierto?, al que aparece en la medalla. Así que bueno, todas estas medallas son motivo de particular interés para los historiadores de Italia y del Renacimiento, porque aportan muchísimos datos concretos de otra, de lo que podríamos llamar la historia un poco más dura, ¿no?, que la historia de los objetos estéticos. Esto es simplemente un mapa que les he traído acá para que ustedes recuerden lo que son este mosaico de estados italianos de la época del Renacimiento, ¿no? Aquí lo que va a prevalecer es el Ducado de Milán, la República de Venecia, los estados de la Iglesia y el Reino de Nápoles y las dos Sicilias. Y después están las repúblicas como Siena, Florencia, los ducados, ¿no?, como el Ducado de Urbino, el Ducado de Módena, el Ducado de Ferrara. Bueno, todos estos, los jefes de estos estados van a buscar a Pisanello para que reproduzca ese modelo con sus propias efigies y sus propios emblemas y símbolos que aluden a sus virtudes, a sus capacidades como hombres de Estado. Van a ir apareciendo además las mujeres, ¿no?, las esposas de estos personajes, y ensalzando, por ejemplo, muchas también de sus virtudes que van a aparecer como complemento, y a veces contraparte de las virtudes agresivas, violentas de los maridos, ¿no? Las mujeres van a aparecer como portadoras precisamente de lo que podríamos llamar ideales, ideales de virtud renacentista. Es interesante porque los emblemas asociados con las mujeres se van a ligar a los emblemas que estudiaban los humanistas, los hombres de letras. Este mundo de los hombres de letras aparece muy articulado con la vida, la existencia en las cortes y los círculos que armaban estas mujeres del Renacimiento. Bueno, acá tienen otro caso, sigue siendo Pisanello, Gianfrancesco Gonzaga, el marqués de Mantua, que después Mantua se convertiría también en un ducado. Bueno, fíjense muchas veces los tocados se relacionan por su importancia, por su pregnancia, con el tocado de Juan Paleólogo. Bueno, acá aparece el marqués de Mantua, otra vez con el asistente al que se ve por detrás, y la firma de Pisanello, ¿no?, en el reverso, ¿sí? Opus Pisani Pictori, ¿sí?, obra de Pisanello, el pintor. Otra más de Pisanello, ya el que era el condottiero de los Visconti, que después traicionaría a los Visconti y se convertiría él en duque de Milán, que es Francesco Sforza, ¿sí? Es interesante porque ya en esta tan temprana, acá todavía él es el Miles, el soldado de Visconti, de Filippo Maria Visconti. No obstante, se hace hacer, nombre de poder, se hace hacer esta medalla también por Pisanello, donde fíjense, va a aparecer la espada, como símbolo de su vida militar, el caballo, también por esta idea que acerca a estos condottieri a la idea de la caballería y del viejo señor feudal, pero también la presencia del libro, ¿no? Es decir, eran personajes que trataban de ser completos, abarcar la panoplia tanto de las virtudes guerreras como de las virtudes intelectuales, podría decirse. Pero lo interesante es que este caballo, ¿no?, es muy
muy impresionante. Y fíjense que me animo a decir que el perfil de este caballo va a servir de modelo más tarde, bastante más tarde, para el gran caballo de bronce que proyectó Leonardo como 45 años más tarde, a pedido del hijo de Francesco Sforza, para hacer un monumento ecuestre de su padre, de Francesco Sforza, que nunca se hizo. Era imposible hacerlo por el tamaño y lo que hubiera significado los problemas técnicos que presentaba para fundir semejante pieza, ¿no? Pero se ha podido hacer una reconstrucción de lo que Leonardo buscaba. Y me llama la atención muchísimo el parecido que hay entre este perfil del caballo en la moneda de Pisanello, dedicada al mismo personaje, ya muerto, por supuesto, en tiempos de Leonardo, para el que Leonardo imaginó el mayor monumento ecuestre de su época. Nunca se hizo, por desgracia. Hubo una especie de maqueta hecha en una cerámica refractaria, que más o menos tenía las medidas que iba a tener el caballo, el monumento, y que se perdió porque cuando los franceses invadieron Milán, las tropas francesas jugaban al tiro y blanco contra el caballo. Bueno. Sigo con Pisanello, fíjese. Este es Niccolò Piccinino. Niccolò Piccinino, un ciudadano ilustre, también Miles, el soldado de Perugia, y va a aparecer Perugia representada por su emblema característico, que es el grifo. Y fíjense que es interesante acá la variante que se hace del tema de Rómulo y Remo, ¿no? Rómulo y Remo amamantados por la loba, pero aquí son el propio Piccinino y otro de los condottieri que luchaban por Perugia, que se llamaba Braccio da Montone. Y los dos aparecen allí alimentados por el grifo hembra, ¿no? que simbolizaba a la ciudad de Perugia. Bello emblema. Es decir, este personaje aparece allí como un émulo de Rómulo. Bueno, fíjense las adaptaciones y los deslizamientos. Bueno, también trabajó, y muchísimo, Pisanello para el duque de Ferrara, Leonello d'Este, de esa época. Y acá sí la producción de estas medallas es extraordinaria. Primero por la potencia del retrato, ¿no?, de Leonello d'Este, y segundo por la imaginación simbólica que demuestra Leonello en las secas de estas medallas, ¿no? Todas son distintas y cada una es enigmática, tiene su cuota de enigma. Bueno, aquí es obvio que el nombre Leonello sugiere la presencia de un león, ¿sí?, fortaleza del león, pero si ustedes ven acá hay un genio al lado que sostiene un rollo, ha desplegado un rollo, y el león lee, ¿no? Es decir, es la fuerza, pero también relacionada con el ideal humanista de la lectura, ¿no?, y de la erudición clásica. Acá es un joven, ¿sí?, que se encuentra por debajo de un cántaro del que salen ramas de olivo y alrededor del cual hay varias anclas desparramadas. Es un emblema de difícil interpretación. Pero el joven alude, bueno, a la llegada de Leonello como muy joven al poder, el cántaro con las ramas de olivo, también la era de paz que se inauguraba con la llegada de Leonello, y las anclas tienen que ver con el símbolo cristiano de la esperanza, ¿no? Las anclas son la esperanza que el arribo de Leonello genera no solamente
en Ferrara, sino en general en Italia, ¿no? Aquí rinde un homenaje a su padre, a Leonello, a Ercole, porque se lo consideraba un lince por la captación finísima que Ercole hacía de la política italiana, pero acá aparece con los ojos, ¿cómo se dice? Vendados, exactamente. Los ojos vendados, como diciendo, bueno, sí, yo recuerdo a mi padre, quizá podré ser émulo de mi padre, pero no tener la agudeza visual que él tuvo. Es un homenaje que él le rinde al padre mediante este emblema. Y acá también es la nave del Estado, siguiendo la metáfora platónica, y que hay un anciano que alude al padre, y ahora en el timón, que va a ser reemplazado por un joven, que es el propio Leonello. Bueno, ahí. Fíjense que este es un retrato de Leonello, hecho por el propio Pisanello, que se ve el extraordinario parecido, ¿no? Es decir, que se trata obviamente de la misma persona. Esta parte en particular me parece bellísima por el emblema que tiene, que es un niño con tres caras, ¿sí? Y que es una alegoría del tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Es el paso del tiempo, ¿no? Representado con ese emblema. Pero creo que es un diseño de una gran belleza, ¿no? Malatesta, de Rimini, en Rimini también trabajó, y ya de la marquesa de Mantua, Cecilia Gonzaga, a la que le va a hacer en el reverso bellísima composición también emblemática, que está la marquesa joven, núbil, junto a un unicornio, ¿no? Aquí, con toda la inscripción de la firma de Pisanello, la presencia de la luna, es decir, que es una especie de gran alegoría del mundo femenino, ¿no? La mujer como la señora de la noche, y el unicornio, que alude a la pureza, ¿no? A la virginidad de la joven, y a su vez, digamos, también trae ecos del mito del unicornio. Se decía que el unicornio solamente podía ser, era un animal muy salvaje, y que solamente podía ser domesticado o amansado por una joven virgen, y que llegaba a dulcificar tanto su carácter, la bestia, que podía dormirse en el regazo de una virgen, ¿no? Y eso es lo que se representa ahí. Así que mucho de esta emblemática nosotros la conocemos, y de los significados que esta emblemática transmitía, la conocemos a las medallas. También trabajó para el rey de Nápoles, ¿sí? Tiene dos medallas extraordinarias, ya desde el punto de vista del cincelado, de la ejecución, aludiendo primero a la liberalidad del rey de Nápoles, ¿sí? Que es Alfonso de Aragón, ¿no? que ha invadido y ha ocupado y se ha apoderado del reino de Nápoles en 1445. Y llama a Pisanello y le hace hacer esta medalla de la liberalidad del monarca, y esta otra que alude, dice, venator intrepidus, es decir, cazador intrépido, que alude a las virtudes cinegéticas, digamos, del rey Alfonso de Nápoles. Bueno, también Pisanello no va a dejar de hacer retratos de grandes humanistas de la época, Ya se extiende esta búsqueda no solo a los poderosos, sino también a los humanistas que estaban bajo la protección de estos poderosos. Y van a aparecer ellos
con los emblemas que los propios humanistas han elegido como formando parte casi de una identidad del hombre de letras. Pero el que es más explícito es quizá el de Pier Candido de Chembrio, en que aparece un libro con los marcadores, ¿no? En el anverso. Y ahora pasemos a Matteo dei Pasti, porque este es muy interesante, como ustedes van a ver, nos va a permitir reconstruir muchas cuestiones de la arquitectura, que podemos deducir gracias a las medallas de Matteo dei Pasti. Poco posterior a Pisanello, poco posterior. Él va a trabajar más que nada para los Malatesta en Rímini. Sigismondo y su esposa Isotta degli Atti. Y aparece aquí el emblema, un emblema con el que los Malatesta quisieron identificarse, que es el del elefante. El elefante, aquí está montando el elefante una alegoría de la fortaleza, ¿no? Esta mujer coronada que sostiene una columna, ¿no? El vigor, la fortaleza. Pero se extiende el símbolo del elefante después a toda la familia, porque es por su dulzura de carácter y por su sabiduría, la sabiduría mítica que tenía para los europeos de entonces el elefante, ¿no? Y va a aparecer en muchas medallas, el elefante, y también como motivo decorativo en el templo malatestiano en Rímini va a figurar la silueta del elefante. Pero la primera vez que aparece es en las medallas. Les decía, la arquitectura, que va a ser glorificado Malatesta a través de las medallas por su actividad arquitectónica, ¿no? Haber dotado de murallas poderosas a la ciudad de Rímini. Y acá hay un caso muy singular que les voy a presentar, que es el de un templo que Malatesta quiere erigir a su propia gloria y la de su familia, es el templo malatestiano, pero usando como punto de partida y albergando en el interior a la iglesia de San Francisco de Rímini, ¿no? Entonces, esa que es una iglesia gótica va a ser renovada, restaurada, pero con un verdadero cambio de estilo, nada menos que por el inmenso arquitecto que fue León Battista Alberti, ¿no? Y gracias a esa moneda, miren, esto es como es hoy el templo malatestiano. Adentro, acá, ven, está la iglesia de San Francisco. Los laterales son una especie de remedo de los grandes arcos romanos, con sepulcros en la base. ¿Sí? Esta sería la gran puerta, ¿no? Con motivos también de la arquitectura romana, pero no se sabía, no se tenía mucha noción de cómo era el remate de esto. Porque piensan que acá hay una bóveda gótica, pero ¿cómo iba a ser el remate en la idea de Alberti? Bueno, hoy lo sabemos gracias a la medalla. Cuando se anudó, digamos, lo que es la fachada que ha quedado, ¿sí? Burckhardt se dio cuenta de que esa fachada coincidía con la que aparecía en este edificio con cúpula en la medalla, en el reverso de la medalla de Matteo dei Pasti. Entonces, lo que suponemos es que Alberti imaginaba una enorme cúpula allí, ¿no? Que remedaba la cúpula de Brunelleschi y que se hubiera colocado en una especie de constelación junto con las otras cúpulas del Renacimiento hasta llegar a la de San Pedro en el Vaticano. La idea, la gran idea arquitectónica del arte de construir en Florencia. Es decir, la cúpula como gran síntesis de toda la ciudad, ¿no? Y eso lo sabemos gracias a la medalla.
Y aquí también el Pantheon dei Pasti va a ser una medalla conmemorativa de León Battista Alberti, del propio arquitecto. Y le va a poner aquí, en el reverso, el emblema que había inventado Alberti para sí mismo. Quid tum. ¿Y entonces qué sería? Misterioso esto. ¿Entonces qué? Es con un ojo que aparentemente Alberti toma, porque llega a conocer el ojo de Horus, llega a conocer por dibujos de los monumentos egipcios, el ojo volador, el ojo alado. Vean que hay muchos elementos egipcios en esto. Y lo coloca con esta inscripción. ¿Qué entonces? ¿Y qué sería el ojo, es decir, la mente del propio Alberti que explora, escruta el mundo entero en busca de respuestas a las miles de preguntas que la realidad le sugiere, o que la realidad le impone? Por eso algunos han dicho que Alberti es el primer hombre universal del Renacimiento, casi una prefiguración de Leonardo. Todo le interesaba, ¿no? Y su emblema es ese ojo que vuela, sobrevuela el mundo, lo ve todo y se pregunta por la raíz, la causa de todo. Y la pregunta se resume en el ¿qué entonces? ¿Qué es esto entonces? ¿No? Y siempre es una pregunta, es una interrogación abierta. Bueno. Y esta es, indudablemente Matteo dei Pasti influye en el propio Alberti, que hace este autorretrato, ¿no? Se retrata a sí mismo de esta manera. No es una medalla, es una placa, pero es indudable que la influencia de la medallística está allí muy presente. Bueno, Niccolò Fiorentino ya se ubica más tarde, hasta finales del 400, y quiero mostrarles a ustedes un ejemplo de este entrecruzamiento que hace posible la medalla, ¿no?, entre las diferentes artes. Sobre todo me interesa esta de acá, que es una medalla dedicada a Giovanna Tornabuoni, que con motivo de su matrimonio en 1486 se hace esta medalla conmemorativa y se coloca un motivo en el reverso que ya había utilizado Niccolò Fiorentino en otras medallas, que son las tres gracias. Las tres gracias, las tres compañeras de Venus, que la belleza, modestia y no recuerdo la tercera de las gracias, bueno, pero que va a utilizar como motivo alusivo como emblema de Giovanna Tornabuoni. Y fíjese hasta qué punto ha sido pregnante e importante la medalla, que a Giovanna Tornabuoni, su marido, le va a pedir a Domenico Ghirlandaio que le haga un retrato, muerta ya, que Ghirlandaio va a tomar del retrato de la medalla. Bellísimo retrato, con toda una serie de elementos simbólicos acá, como por ejemplo este rosario de coral, que el coral está referido tanto a la castidad o la virtud, la fidelidad de la mujer, como al sufrimiento de esta muchacha que había muerto muy joven. Y acá están las tres gracias tomadas directamente del motivo de Niccolò Fiorentino, nada menos que por el gran Rafael, ¿no?, para que ustedes vean la irradiación y el peso que tenía el arte de la medalla. Y por ejemplo, también de Niccolò Fiorentino nosotros conocemos los rasgos nada menos que de Gerolamo Savonarola, el gran predicador, ¿sí?
es enemigo del Papa Alejandro VI, terrible, terrible predicador. Bueno, conocemos su cara debido a dos medallas conmemorativas que los ferrareses encargaron, por más que la actividad de Savonarola y su muerte, la traición y que lo lleva a la muerte, tienen lugar en Florencia, ¿no? Pero nosotros conocemos la cara de este fraile famoso, y que derrocó a los Medici, ¿sí? La conocemos gracias a los retratos en las medallas de Niccolò Fiorentino. Y por último, Sperandío di Mantova, que son medallas de gran fineza de ejecución, donde se insiste, ¿no?, en el retrato y después por la celebración tanto del personaje como la presentación de los símbolos y emblemas que lo caracterizan. Para esta gente, este es muy misterioso, no se ha podido dilucidar de qué se trata. Acá habría una figura, un desnudo masculino que sube esta escalera para entrar al templo. No se sabe muy bien a qué alude. Quizás está aludiendo a la muerte de alguien y que ingresa al cielo, ¿no? Pero no, es todavía un misterio cuál es el emblema detrás de esta medalla. Y después estos son dos ejemplos que no tienen que ver con estos grandes medallistas, pero los traje porque también da la pauta de la importancia que se otorgaba a este arte en todo el Renacimiento italiano. Estos son Bertoldo di Giovanni, ¿sí?, un florentino, y Costanzo de Ferrara, que hacen nada menos que medallas del sultán, de Mohammad II, sultán de Turquía, que fue el conquistador de Constantinopla, ¿no? Este sultán quiso retratarse, un poco a contramano de lo que es el aniconismo del Islam, ¿no? Pero bueno, él quedó fascinado con las medallas que le mostraron de Pisanello y de Matteo dei Pasti, y entonces buscó él también, ¿no?, ser recordado a partir de medallas, que van a ser estos dos artistas. En este caso, en el reverso está el sultán a caballo, ya anciano, y aquí hay también una representación alegórica, un carro triunfal, y aquí estarían las tres partes del mundo, ¿no?, que domina el Imperio Otomano. Grecia, el Asia, y el Quersoneso, el actual, donde tiene hoy lugar la guerra entre Ucrania y Rusia. Es decir, que aparece, como acá el sultán de Turquía se pliega, podríamos decir, al arte y a la emblemática, a la simbología que se había creado en Italia. Y es la medalla el lugar donde va a ocurrir esto, ¿no? Aunque es el único caso de un sultán retratado a la manera florentina, o la manera italiana, mejor dicho, nada menos que por Gentile Bellini, que hace un retrato pintado del sultán, una rareza. Pero bueno, va acompañado, no puede ir separado de las dos medallas. Bueno, esto era lo que tenía un poco para decirles y para tratar de presentarles a ustedes este lugar privilegiado que tuvo la medalla en la cultura del Renacimiento.